Hola, hola, es un gusto estar aquí con ustedes en un devocional más de Buenos Días, Señor. Soy Mariana Ontiveros y el día de hoy vamos a estar leyendo Job 42 del 10 al 17. Este devocional se llama Alerta de Spoiler y dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 cabellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujer tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Ahora que estamos concluyendo este libro, podemos y tenemos el panorama completo de cómo comenzó la historia de Job, con una adversidad con sus hijos, con su ganado, de igual forma que había sido robado, y con problemas de salud, y con sus amigos. Vemos a lo largo de esta historia cómo sus amigos lo cuestionaban si realmente él era una persona íntegra, y preguntaban, bueno, pues si eres íntegro, ¿por qué te está llegando esto? Dando a entender que lo que le estaba sucediendo a Job era por una cuestión de integridad, y cómo su esposa lo invitaba a que maldijera a Dios y se muriera. Entonces, nosotros tenemos el panorama completo y lo hemos estado leyendo a lo largo de este tiempo. Pero en ese entonces Job no sabía cómo iba a terminar esto. Y sí vemos a un Job que cuestionó por qué le estaba sucediendo esto, que lloró, que se lamentó. Pero la clave aquí es que Job nunca dejó de buscar a Dios. Job nunca dejó de lado a Dios. Job nunca se olvidó de Dios. Él permaneció firme, a pesar de que no tenía todas las respuestas, a pesar de que no sabía cómo iba a terminar su vida. Ahora vemos que pudo salir, y que Dios se glorificó, y no solamente le fue restituido lo que tenía, sino al doble. Y pudo ver a su 4ª generación, y murió, como lo acabamos de leer, viejo y lleno de días. Y yo aquí te pregunto, nosotros no tenemos el panorama, no sabemos cómo van a terminar muchas cuestiones en nuestra vida. Y probablemente Dios te ha dado una palabra, o Dios te ha dado una promesa, pero las circunstancias que están alrededor lo que hacen ver es que esa promesa o esa palabra no se va a cumplir. Pero tengamos la confianza y permanezcamos así como Job lo hizo, no dejando de buscar a Dios. Y algo interesante aquí es que dice el versículo 10 que cuando Job hubo orado por sus amigos, le fue restituido. Se lo leo. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. La restauración de Job vino al orar por sus amigos. Y yo creo que esto era como una actitud, una acción de dos vías, porque era una manera de Dios diciéndole a los amigos, Él es alguien íntegro, y de la manera que Él va a orar por ustedes, y ustedes que creían que había hecho algo malo, o que había fracasado, o que dudaron de Él va a orar por ustedes. Y de otra vía, el Dios permitirle a Job, a través de esta oración, como la restauración, el perdón de Job hacia sus amigos, y esta restauración, porque dice que después de eso le fue retribuido al doble, y que su aflicción le fue quitada. Y en medio de estas circunstancias, nosotros que ya acabamos de ver, que en medio de estas circunstancias y de la promesa que Dios nos ha dado, ¿cuál es nuestra actitud? Probablemente
en lugar de honrar nuestras relaciones, nos quejamos, nos hablamos, o hay personas involucradas alrededor y lo que decimos es como que, ay, es que no me entiende, o en lugar de ayudarme, no me ayuda, o en lugar de que ore por mí, pues lo único que hace es reprocharme o reclamarme, o me siento solo en esta circunstancia. Job le pasó lo mismo. Job estaba en la misma circunstancia y en la misma situación. Pero quiero decirte algunas cosas que podemos ver en esta parte última de Job. Que la fidelidad en medio del dolor tiene recompensa. Al final, Job se mantuvo firme siempre. Y esto le costó una recompensa. Y a lo mejor estas recompensas no las vamos a ver inmediatamente. Pero Dios nunca se olvida de aquellas personas que lo aman, de aquellas personas que se mantienen firmes hasta el final. Y recuerdo cuando Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y perseverar tiene que ver con fidelidad, con mantenerse firme, con mantenerse fiel a quien es Cristo en medio de cualquier cosa que pueda pasar. La segunda cosa es el perdón, y orar por quienes nos han herido trae liberación. En medio de estas circunstancias que no sabemos cómo van a terminar porque no vemos el futuro, simplemente tenemos que confiar y mantenernos firmes. Pero también tenemos que recordar que tenemos que perdonar, que Dios nos ha invitado a perdonar 70 veces 7, independientemente de lo que te hagan o digan, tenemos que perdonar, y eso va a traer libertad a nuestra vida. Entonces, cada que alguien haga algo que lastime tu corazón, no guardes rencor en tu corazón y no digas, es que se lo merece, le voy a hacer esto, es que porque no me quiere, o me voy a vengar en el primer momento que tenga, o empiezo a chismear o a hablar cosas. No, es lo peor que puedes hacer. Lo que debes de hacer es ir delante de Dios y decir, Señor, esta persona dijo esto de mí, o en medio de esta circunstancia tú me has dado esta promesa, pero estas personas lo único que hacen es ir en contra de lo que tú has dicho, y pues me desanima, y ya han hablado, y ya ha habido chisme, ya lo que sea. Pero decide y dile, Señor, pero yo quiero perdonar porque es algo que tú me has pedido hacer. Y Dios te va a ayudar a perdonar, y podrás ver a esas personas en medio de estas circunstancias con gracia y con amor, y entender desde qué posición ellos están hablando esas palabras, que muchas veces hablan de un corazón que está necesitado de Cristo. Y la tercera es que Dios no solo restaura, sino que restaura al doble y se excede. Vemos Job fue restaurado al doble, tanto en sus bienes como en sus hijos y su salud, sus años. Dice que vivió muchos años y murió viejo y lleno de días. Entonces, cuando Dios recompensa la fidelidad y el perdón, no lo hace a medias, Él lo hace completo. Y no solamente recompensa lo que diste, sino que da un poco más de ello. Pero solamente, y esto es lo complicado para el ser humano, es mantenernos firmes hasta el final, pacientemente, viendo cómo Dios mueve esas piezas como si fuera un ajedrez. Yo no sé si sabes jugar ajedrez, yo no sé jugar, pero así me imagino que es Dios moviendo sus piezas en este ajedrez llamado vida, para que la palabra, la promesa que Dios te ha dado se cumpla. Y en medio de las circunstancias, por muy complicadas, por muy difíciles que parezcan, que se vean, tú mantente firme y honrando las relaciones, perdonando a quienes hablen en contra tuya, a quienes en lugar de edificarte te desanimen, porque eso es lo que Dios nos ha invitado a hacer, perdonar cuanta vez sea necesaria. Y no es una actitud, y esta actitud, de perdón te libera a ti, trae gracia a la otra persona y te hace, y pues Dios dijo, ¿no? También Jesús dijo que si perdonamos, el Padre nos va a perdonar. Entonces, yo quiero terminar con esta pregunta.
Estás confiando en que Dios puede restaurar lo que has perdido, incluso si no entiendes el porqué del sufrimiento. Tenemos la historia completa de Job. Y a lo mejor no se parece a nuestra historia, pero tenemos las claves importantes para mantenernos firmes en medio de las circunstancias y caminando, creyendo en que Dios va a cumplir su palabra, creyendo en que Dios va a cumplir su promesa, creyendo en quién es Dios y que al final de todo esto yo me voy a poder encontrar con Él y podré decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Poder aumentar o que mi relación con Él crezca. A veces las circunstancias que vivimos, el único propósito que tienen es acercarnos más a Dios. Si ya teníamos una relación con Él, nos van a acercar aún más. Vamos a poder conocer el corazón de Dios de una manera distinta como lo conocíamos antes. Y si nos habíamos alejado un poco, pues esto nos va a ayudar a restaurar nuestra relación con Él. Pero la clave es: mantente firme hasta el final. Y la alerta de spoiler es que al final de todo lo creado, el reino de Dios es el que permanece. El reino de Dios es el que va a continuar. Y creo que todos deseamos estar delante de su presencia algún día, disfrutando de ese canto al unísono que vamos a estar adorándole a Él. Pero la clave está en cómo permaneces aquí en la tierra. De si permaneces o no permaneces, más bien, aquí en la tierra. Porque el que persevera hasta el fin, recuerda, este será salvo. Así que, en medio de las circunstancias, no te desanimes, no te des por vencido. No dudes de que Dios está contigo, no dudes de la fidelidad de Dios. Cree, perdona y Dios te está ayudando y Él te va a restaurar al 100 por 1. Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición y nos vemos en el siguiente devocional.